En nuestra sección, lo invisible a los ojos y todo lo que tiene que ver con las bacterias. Y preste muchísima atención, porque vamos a hablar de las hamburguesas. Sí, señora. Seguramente usted se fija bien, que estén bien cocidas, pero el tema es cuando las hacemos, cuando las realizamos, la cantidad de bacterias que hay. Y cuando las vamos a comprar, también hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de hacer una hamburguesa, porque la carne picada es uno de los lugares favoritos de las bacterias, y algunas de las bacterias que pueden estar allí, que pueden crecer con facilidad, son muy peligrosas. Incluso pueden ser mortales, como cuando hablamos del síndrome urémico hemolítico, que es producida por una de las cepas de la bacteria Escherichia coli, una de las cepas que produce una toxina que justamente puede ser mortal en los chiquitos. Se mete cuando son menores de 5 años. Exactamente, con los chiquitos menores, con los bebés y también con las personas mayores. Pero vamos a ver en este informe qué es lo que ocurre con la carne picada, que hay que tener en cuenta no solo cuando la cocinamos, sino también cuando la manipulamos y también cuando la vamos a comprar. ¿Qué es lo que pasa en la carnicería? ¿Tienen los cuidados necesarios para que esa carne picada con la que después vamos a hacer hamburguesas, albóndigas, una salsa, un relleno? Bueno, que esa carne picada sea segura y de esta forma podamos llevar también un alimento seguro a nuestra familia. Vemos el informe. Escuche bien. La carne picada es peligrosa respecto de las bacterias porque las bacterias pueden estar contaminando la superficie de un corte. El tema es que si el corte entero se cocina, las bacterias que están en la superficie mueren. Ahora, si ese corte, en lugar de cocinarlo, lo picamos, las bacterias que están en la superficie pasan al centro de la masa de carne. Es importante que no haya olor a carne, digamos, ¿no? O sea, la carne fresca no huele, digamos. Esencialmente, cuando se elabora una hamburguesa hay que prestar atención al medio ambiente de donde se elabora, utensilios, mesadas, a la higiene personal, las buenas prácticas de higiene de los operarios, de quien va a elaborar esa hamburguesa y las buenas prácticas de manipulación. Y por supuesto que la materia prima con la que se elabora la hamburguesa. Tenemos que pensar que tiene que ser carne que viene de un sistema controlado y que debe ser picada en el momento previo a la elaboración de este producto, de las hamburguesas. Básicamente lo que se controla es la presencia de microorganismos potencialmente peligrosos en carne picada, pero además es un monitoreo ambiental donde se hisopan las superficies que están en contacto con el alimento, las manos de los carniceros, las cuchillas, las picadoras y todo lo que está en contacto y que puede vehiculizar estos microorganismos. En la carne puede haber distintos tipos de bacterias como Salmonella, Escherichia coli, Listeria, Staphylococcus aureus. Y algunas de ellas, como en el caso de Escherichia coli, productor de toxina Giga, tienen una dosis infectiva extremadamente baja y podrían llegar a causar una enfermedad severa en el consumidor. La dosis infectiva en Escherichia coli o 157H7 es de 10 bacterias en una hamburguesa, por ejemplo. En algunos casos, un 20, un 30% microorganismo tipo Salmonella, Escherichia coli 157, que es la que está asociada con el síndrome urémico hemolítico. Pero hoy quiero marcar que después de la capacitación, las frecuencias de detección de estos microorganismos baja de manera notable. ¿De qué forma las eliminamos? Primero, trabajando previo a la cocción y después una buena cocción, una cocción completa de una hamburguesa. La hamburguesa es un producto que no se puede consumir jugoso ni crudo, tiene que estar bien cocido, sea de la carne que sea. De esa forma las bacterias mueren y también si estamos hablando de otros peligros como por ejemplo parásitos. Síndrome urémico hemolítico, usted ya lo sabe que es sumamente peligroso. Pero bueno, presta atención, acá tenemos la carne picada, tenemos los ejemplos, tenemos las hamburguesas. Tenemos todo preparado para mostrar en forma práctica cuál es el peligro que representa la carne picada y las hamburguesas, ¿no? Cómo hay que cocinarlas. Ya me pongo todo. Te quiero mostrar unas plaquitas y ya me pongo los guantes, el delantal y hacemos la práctica. Pero vamos a repasar algunos de los datos que vimos en el informe. ¿Cuáles son las bacterias que puede contener la carne picada y que son peligrosas? Salmonella, Listeria, Escherichia coli.
Una de las cepas, la O157H7, tiene una baja dosis infectiva. Quiere decir que con solo 10 bacterias, en una hamburguesa, 10 bacterias, es nada, muy poquito, nada. ya una persona puede infectarse. Ay. ¿Y qué es lo que provoca justamente el síndrome urémico hemolítico? Sí. Que nosotros en Argentina tenemos el triste récord justamente lamentablemente. de cantidad de casos. El 51% de los casos a nivel mundial, o sea, más de la mitad, se dan aquí, en nuestro país. Por eso hay que tener en cuenta muchas medidas en cuanto a la prevención. Por ejemplo, cuando nosotros ya tenemos la carne picada, la hamburguesa en nuestra casa, ¿de qué forma la refrigeramos? En heladera, siempre a menos de 5 grados. Allí la podemos tener durante 3 días. Y cuando la cocinamos, siempre tiene que ser a más de 70 grados y al menos 5 minutos de cocción para asegurarnos que la cocción sea completa. Ahora sí. Por eso, por favor, ¿todavía siguen comiendo cuando están los partidos de fútbol alrededor de la cancha? No. ¡Qué locura! Sí, hay que ¡Qué tener... locura! Ay, gracias. Tengo asistente y todo, Realmente, Marisa, gracias. Vamos, ahí está. Hacemos moñito y todo, ¿eh? Bárbaro. Nada, alrededor de la cancha, todavía que tendría que estar prohibidos, tendrían que sacar a todos. Ustedes no saben, yo los he visto, llegan las hamburguesas ya cocinadas, hechas, un desastre, las tiran ahí, las dejan al sol durante todo el partido para después en la salida las venden. Una locura que compra eso. Bueno, vamos a ver la diferencia. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué se dice que la carne picada es tan peligrosa? Y es cierto, no es que a lo que se diga, en diferencia con un corte de carne entero. Porque las bacterias siempre están en la superficie del corte, no están dentro de la carne. Lo vamos a mostrar, vamos a hacer de cuenta que esta mezcla de perejil y orégano son las bacterias. Están arriba, en la superficie. Son todas las bacterias que tienen. Bueno, vamos a poner para que se vea, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre en la carne picada? La carne picada, esto se va a mezclar, se integra. Entonces, ¿dónde quedan las bacterias? Adentro. En todos lados, en el interior, en el lugar que uno abra, va a haber bacterias. Por eso no basta con cocinar la superficie, tiene que estar todo bien cocido porque las bacterias también están dentro. Vamos a ver ya con las hamburguesas cocidas qué es lo que ocurre. Acá ya me voy a sacar los guantes. Sí. Acá tenemos una hamburguesa, gracias Esteban, una hamburguesa que en apariencia está cocida, ¿no? ¿La vemos? Está doradita, pero vamos a abrirla. ¿De qué color está la carne? No, está rojita, no. Está rosada, no está cocida. Es una cosa que yo cuando le hago a los chicos que les gusta muchísimo la hamburguesa, te digo, lo primero que hago mientras la estoy cocinando, voy cortando. Hasta que no la vea bien cocida, yo no. Y mirá lo que hicimos, con esta carne picada hicimos la misma mezcla de ponerle orégano y ají molido dentro para hacer de cuenta que estaban las bacterias. Y son todas las bacterias. Las tenemos llenas. Lo pueden ver ahí en primer plano. Perfecto. Está lleno son dentro. Todas las bacterias. Que no llegaron a morir por la cocción. O sea, tenemos bacterias allí dentro peligrosas que vamos a consumir. Vamos a ver con esta otra, qué es lo que ocurre. Bueno, tengo 2 cuchillos, no importa. No importa, toma esto. Vamos a usar con la mano, total, esto no lo vamos a comer. Así para mostrar después. Ahí está, esta está cocida. Ahora sí. Sí. Ahora sí, está cocida y también está seca. No tiene que haber jugos porque las bacterias se movilizan a través también de los jugos que desprende la carne picada. Así que Gaby, esta es la hamburguesa correcta, completamente cocida. La manipulación de los cubiertos. Por eso tenemos cuchillos distintos. Yo corté con uno con otro cuchillo corté esta carne y acá tenía más cuchillos por si yo necesitaba utilizar la carne picada, porque de esa forma vamos a estar contaminando. Si yo este cuchillo que utilizo acá, después quiero utilizarlo para cortar esta carne, estoy contaminando esta carne. Si yo lo apoyo acá, sobre el lugar donde vamos a comer esta hamburguesa, que sí está bien cocida, es muy probable que también la contamine con... Pero esto no, claro, este tema no cocida. solamente con el tema de las hamburguesas, sino de la carne. Cuando uno va a hacer una carne, va a hacer un asado, lo que usted va cortando mientras está haciendo el asado, que está cruda, después ese cuchillo, por favor, no se lo ocurra comer con ese cuchillo donde tocó la carne Nunca cruda. cruzar. Y con la carne picada todavía más hay que extremar los cuidados porque, como estábamos viendo en el informe, es más peligrosa aún. Gracias, Gabriela. A ustedes.